financió con sus bienes y joyas varios viajes aliados. Tanto Leona Vicario como su esposo, Andrés Quintana Roo, tenían una pasión inconmensurable por la patria, la cual encontró en ellos dos fuertes baluartes. En su etapa de colaboradora del periódico El Federalista, Vicario se enfrentó al conservador Lucas Alamán, quien fue parte del gobierno conservador de Anastasio Bustamante, de 1830 a 1832. Este se distinguió por su persecución a los miembros de las logias masónicas, cuyas simpatías estaban con Vicente Guerrero. Además, promovió la creación del Partido Conservador. Alamán decía que las mujeres habían ido a la guerra de independencia por amor a sus hombres. Leona escribió a Alamán en su columna del periódico El Federalista: confiese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son un sentimiento extraños. Antes bien, valore obrar en ellos con mayor vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el cual fuese el objetivo o causa por quien los hacen, son desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos, más que ser aceptadas. Por lo que a mí toca, sé decir que mis actuaciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado con total independencia. Me persuado de que si así todas las mujeres, exceptuando las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil, de ambas clases hay también muchísimos hombres. Firma Leona Vicario. Y por último, a Elvia Carrillo Puerto. Ella nació el 6 de diciembre de 1878 en la pequeña ciudad yucateca de Motul. En 1912 fundó la primera organización feminista de campesinas con la finalidad que a las mujeres jefas de familia se les garantizara los mismos derechos que a los hombres en la distribución de las tierras. Un año después, se convirtió en una de las más importantes organizaciones de la región debido a la gran cantidad de contingentes que la conformaban. Participó en la fundación de las ligas de resistencia feministas, tratando de llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a las otras en temas urgentes como el derecho al voto, higiene, alfabetización, control de la natalidad. Elvia es conocida como Monja Roja por ser parte del grupo de mujeres mexicanas que luchaban por sus derechos políticos durante y después de la Revolución Mexicana. Fue alumna de la poeta Rita Gutiérrez y en su honor fundó una liga feminista con su nombre. Desde joven buscaba el reconocimiento a la figura de la mujer en el ámbito político. Inclusive formó parte del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero. 2 años después de que su hermano Felipe Carrillo Puerto llegara al gobierno de Yucatán, en 1921, por el Partido Socialista del Sureste, Elvira fue elegida como diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel Cicero, por parte del mismo partido, cargo que tras el asesinato de su hermano fue obligada a abandonar después de recibir varias amenazas de muerte tanto ella como sus compañeras. Asimismo, el voto de la mujer fue anulado en la entidad. Durante su vida fue perseguida por sus deseos de reconocer los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Fue una de las primeras mujeres en ocupar un cargo político en México contemporáneo. No descansó ni un día hasta lograr su objetivo. Fue en 1955 en que las mujeres pudieron acudir a las urnas a realizar su voto. Esto gracias a la incansable lucha de Elvia Carrillo Puerto. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Rafael. Muchas gracias por compartirnos. Particularmente agradecemos la admiración a estas grandes mujeres de la historia de nuestro país, que creo que es un baluarte que debemos de recapitular de manera más constante, como un ejemplo para todos. Muchas gracias, maestro Rafael, le agradezco mucho. Maestra Ida, maestra Vanessa, ¿a quién le gustaría continuar? A ver si pero yo no hice la tarea tan bien como Rafael. Él es muy aplicadito.
No se preocupe, adelante, adelante, maestra Ida, claro, claro. Pasas, Aida. Eh, han tenido muy buen trabajo los dos, claro que sí. Yo no soy tan aplicadita. Yo lo entendí desde una perspectiva más personal. Como Correcto, historiadora correcto. podemos admirar a muchos personajes y cada uno tiene su lugar bueno, siempre decimos que los héroes están en el momento justo a la hora precisa, si no, no serían héroes, ¿no? Y digamos que esa sería la definición de héroes. Pero yo lo vi en mi entorno inmediato, a las personas que han influido en mí, y bueno, empiezo obviamente como buena hija por mi padre, ¿no? Él me enseñó pues a buscar la vida como yo quisiera, a tomar mis decisiones y hacer lo que yo quisiera y a molarme de esas decisiones, ¿no? Entonces me apoyó siempre en todo y siempre estuvo ahí, ¿no? Cuando se va hace 16 años, pues sí deja un vacío porque, pues tengo que decirlo, era la más pequeña de los hermanos y pues la más consentida, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues siempre va a ser mi héroe, ¿no? Pero hay muchísimas personas a las cuales admiro, hay personas que me han apoyado, y mi director de tesis, por ejemplo, no es mi héroe, pero es una persona que admiro mucho, admiro su trabajo académico, admiro su desempeño, su tenacidad y admiro que siempre me haya enseñado eso, ¿no? Entonces, yo cuando estaba terminando mi trabajo de doctorado, él se convirtió en el secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y me dijo, nunca te voy a dar trabajo hasta que no te titules. Y se lo agradezco, porque si yo hubiera entrado a trabajar, pues hubiera dejado la tesis botada y nunca hubiera, este, bueno, sí lo hubiera conseguido, pero tiempo después, ¿no? Admiro de la parte científica como mujer a Julieta Fierro, porque es una persona que siempre está buscando la, la divulgación de la ciencia, sobre todo en las juventudes, y lo hace de una manera tan agradable, tan bonita, que se entiende, ¿no? La ciencia, que es a lo que todo mundo le tiene mucho miedo, el conocimiento desde esa perspectiva. Tengo una amiga a la cual quiero y admiro por su tenacidad. Entonces, yo, o sea, tendría un listado enorme, ¿no? De personas a las que puedo, este, considerar héroes. Por eso les decía, yo más en mi entorno inmediato, porque por deformación de historiadora, pues los héroes son así, ¿no? Hay héroes de guerras, ¿no? Hay héroes que no quisieron ser héroes y se convirtieron en héroes. Y hay héroes a los que les debemos, por ejemplo, hombre de la penicilina, ¿no? Es un héroe de estos que están como olvidados, que se me fue el nombre en este momento, pero si no hubiera sido por él, pues seguirían muertos y muertos y muertos, ¿no? Pues los antibióticos son por él, se convierten en héroes. Entonces, en esta parte de reflexionar sobre el heroísmo, pues para mí es muy distinto. Espero que me haya dado a entender. Gracias. Claro que sí, maestra Ida. De hecho, podíamos elegir, digamos que ambos ejemplos mixtos, desde ejemplos que provienen de nuestra propia vida personal, de nuestra propia cercanía con las personas, en las que muy probablemente admiramos aspectos mucho más ligados a la persona, al ejemplo, a esta relación muy íntima, muy personal, muy familiar. Pero también podríamos elegir otros personajes, tal vez no necesariamente del entorno familiar, pero que para nosotros representasen un ejemplo importante y una admiración. Así que ambos trabajos son muy, muy adecuados. Muchas gracias, maestra Ida. Maestra Vanessa, adelante, por favor, la escuchamos con mucho gusto. Sí, buenas noches. Bueno,
Yo igual la hice un poco diferente. Bueno, la hice diferente a la del compañero Rafael también. Y la hice más o menos parecida a la de la compañera Ida. Yo también lo tomé así como de manera personal y también haciendo la reflexión incluí otro personaje. Yo coloqué como, como un, como un héroe. En este caso coloqué a mi papá, porque, bueno, para mí es una fuente de inspiración por ser una persona mm, constante, ¿no? Ante las dificultades. Al igual que, al igual que mi mamá, sería otra persona que para mí sería igual mi heroína, porque en todo momento siempre ve las situaciones con optimismo, ¿no? Igual ante las dificultades, siempre es así. En otra persona que también considero que en cierto modo mm, me motiva también o a quien aprecio es a mi pareja. Y yo sé que aunque no tengo hijos, pues también mis mascotas yo las aprecio mucho. Em, y como otra, digamos, otro personaje, otra persona, es Ana Frank. Y bueno, ella pues se conoce lo de su libro, ¿no? Del diario de Ana Frank. Y ella es originaria de Alemania y pues de ascendencia judía. Lo que a mí me llama la atención es que pues tuvo un sentido de supervivencia, que es como el efecto de sobrevivir ante todas las adversidades a las que pues sí, a las que se enfrentó, ¿no? Y pues considero de manera personal y que pues yo creo que todos, de alguna manera somos o más bien nos convertimos en nuestros propios superhéroes, ¿no? Y pues de esas personas que admiramos, mm, pues a lo mejor tenemos parte de ellas o tenemos algo que ver, ¿no? Entonces yo coloqué, bueno, estas personas, igual así de manera personal y pues a ese personaje. Y bueno, esa sería mi tarea. Muchísimas gracias, muchas Ujú, gracias, maestra Vanessa. de nada. Si usted me permite citar una de sus frases, creo que hoy nos ha compartido algo muy interesante en esta última frase, cuando nos dice que justamente este ejemplo, esta admiración que adquirimos por las personas deja una huella en nosotros, deja eh, una huella, y particularmente con los ejemplos que nos han compartido, una huella positiva. ¿Para qué vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cuál es el sentido de ese vivir? Que son aspectos sumamente, pero sumamente importantes. Y que en muchas ocasiones, cuando la vida presenta dificultades, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que hemos perdido parte de nuestro rumbo, el poder tomar estos aspectos positivos, el poder tomar estos ejemplos, nos resultan bastante útiles, bastante motivadores para, eh, para podernos levantar y desde luego para poder tomar su ejemplo personal como un elemento que enriquece la vida de la persona. Así que les agradezco mucho que nos hayan compartido esta actividad, esta tarea. Espero que la hayan disfrutado también ustedes. Y bueno, ahora vamos a pasar a una actividad muy interesante, porque si recordamos estas actividades que nosotros hemos planteado, muy seguramente ya pudieron darse cuenta
están mucho más ligadas a buscar despertar en nosotros emociones positivas. ¿Sí? Y esto se debe en gran medida, aquí cuando les platicaba un poco de este trabajo de Pedro Gabriel nos hablaba que la mejor forma del ser humano no se encuentra en un estado propiamente neutro o en un estado emocional intermedio en el que parece ser que mis emociones están estables, pero, pero no transmiten o no me transmiten algo desde el exterior. Para Pedro Gabriel, esta mejor versión del ser humano está un poco más arriba, está un poquito más cargado hacia lo positivo. Desde luego, sin perder la noción de la realidad. Lo que algunos escritores llaman un optimismo mucho más pragmático. Entonces, bueno, vamos a hacer esta actividad muy bonita que se llama el árbol de mis logros. ¿Sí? Este árbol de mis logros que lo que busca también es poder estimular algunas emociones positivas, en nuestros estudiantes. ¿De qué trata? ¿De qué trata este árbol de mis logros? Pues trata de hacer un dibujo como este, muy bonito, donde en la parte baja, tenemos justamente, si nosotros observamos en cada una de las raíces, tenemos esos aprendizajes, esas habilidades, esas capacidades que nosotros hemos adquirido a lo largo, de toda nuestra vida. Por otro lado, en el centro, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es cómo recibimos ese apoyo, cómo logramos esas habilidades, esas capacidades. Y finalmente, en la parte más alta, tenemos algunas metas que nosotros podemos proponernos. ¿Sí? Entonces, observemos, por favor, estamos hablando de los logros, estamos hablando de eso que hemos logrado en la vida, que no necesariamente tiene que ser algo material, que no necesariamente tiene que ser algo profesional, que no necesariamente tiene que ser algo familiar o algo mucho más íntimo. Estamos hablando de lo que para nosotros ha sido importante, lo que para nosotros significa un logro, porque solamente la persona entiende los esfuerzos que ha vivido y que ha realizado a lo largo de toda su vida. Entonces pensemos, por favor, en qué logros hemos obtenido. ¿Cuáles son esas habilidades que hemos desarrollado para alcanzar esos logros, esas habilidades, esas capacidades que logramos desarrollar y que nos permitieron tener los logros que estamos mencionando? Y finalmente, ¿cuál ha sido el papel de nuestra familia? ¿Cómo nuestra familia nos ha apoyado? ¿Qué nos ha enseñado nuestra familia para poder alcanzar a construir esas capacidades? Entonces, me permito dejar este árbol como ejemplo, y si ustedes están de acuerdo, damos un poquito de tiempo para que ustedes puedan hacer el árbol allá en casa, para que puedan dibujarlo, para que puedan colorearlo. Y claro, este es un manzano, pero ustedes pueden pensar en otro tipo de árbol. Maestra Ida, ¿cuánto tiempo necesitamos para esta actividad? Ay, no lo sé, igual, 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a dar estos 10 minutos para poder hacer el dibujo y compartirlo con mucho gusto. ¿Sí? Entonces, adelante, por favor, si ustedes están de acuerdo. Ok, entonces, permítanme un poquito. Voy a aprovechar para ir por un café y les dejo aquí la imagen. Un momento, por favor.
muy bien, maestro Rafael, maestra Ida, maestra Vanessa, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? Sí, ya. Excelente, excelente, muy buenas noticias. Bueno, no sé si les parezca bien si compartimos nuestro dibujo en el grupo de WhatsApp y entonces, si compartimos la imagen en el grupo de WhatsApp y desde luego si a través de este medio compartimos un poquito qué significa nuestro dibujo. O en todo caso, si ustedes desean compartir su dibujo. Yo lo prefiero platicar porque no hice el dibujo, solamente, o sea, sé el árbol, sé el contexto, pero lo tengo escrito. Tendría que ser el dibujo y ya después se los envío. Ok, perfecto. Puede compartirnos entonces la información que usted pensó en el dibujo. Claro que sí. Ujú. En todo caso, si alguien no desea compartirlo en el grupo de WhatsApp, también lo puede presentarlo. Puede abrir su pantalla y presentar el dibujo con mucho gusto. Ok, yo no hice el dibujo, que quede claro, pero sí Claro. sé el árbol que yo escogí, que me gusta, es el ahuehuete. Ujú. Sus raíces son profundas, siempre están en contacto con el agua. Su tronco es inmenso y su follaje es abundante y enorme. Por eso lo escogí, por eso me gusta. En la parte de las raíces, de los aprendizajes y capacidades, he aprendido a ser solidaria, perseverante, paciente, tolerante, a no rendirme, a querer a las personas, a cocinar, a usar la computadora, ¿no? Digamos, en qué logros y habilidades mi tronco. Eh, lo he logrado con el apoyo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigas, obviamente y principalmente con el apoyo de mi marido y de mis hijas, con el apoyo de mis maestros, con el apoyo de mis jefes, con mucho esfuerzo, con entusiasmo. Y digamos que mi follaje y con mis ramas, que es ser una mejor persona, eh, formar ciudadanos íntegros, jubilarme y mudarme al campo es una de mis metas. Y obviamente conocer Jordania. Hasta ahí le dejaría mi árbol. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, maestra Ida. Le agradecemos mucho que nos haya compartido justamente. Muy bien. Maestra Vanessa. Sí, a ver. Mm, 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 Pues en el mío, yo elegí un árbol de durazno, porque me gustan mucho los duraznos y porque pues los duraznos, son, bueno, la fruta del durazno es regularmente dulce, ¿no? Em, en mi árbol coloqué en las raíces mis cualidades que son, yo considero, ser persistente, ser perseverante, ser disciplinada, mostrar empatía ante los demás y ser constante. Esas son mis cualidades. Mm, en el tronco yo coloqué, este, ay, coloqué mi familia, mis amigos cercanos, mi pareja y el esfuerzo, ¿no? Lo que me he esforzado. Y en la copa del árbol coloqué como mis logros, las frutitas, el haber tenido la oportunidad de ayudar a personas en una asociación civil sin fines de lucro hace unos años.
Em, También otro que coloqué como mi logro, un otro duraznito, fue mi empleo. Y en otro duraznito también coloqué el llevarme las cosas con calma, porque bueno, antes era que andaba muy a las carreras, entonces, es eso, de llevarme las cosas con calma y, pues, como mis metas o a lo que aspiro es, pues, tener la oportunidad de seguirme preparando para aprender más y para, pues, brindar lo mejor de mí. Ese sería la descripción gráfica y demás de mi árbol de durazno. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Sí, de Vanessa, le nada. agradecemos mucho que nos comparta. Ujú. Muy amable, maestro Rafael. Adelante, por favor. Bueno, yo soy un árbol bonsái porque me dedico a hacer árboles bonsái. Bonsái significa raíz vieja, hay que trabajar mucho las raíces y no dejar crecer mucho las vanidades. Pero bueno, dentro de mis habilidades y cualidades soy amoroso, formal, puntual, socialmente comprometido con mi país, soy positivo y tolerante. Dentro de los logros verdaderamente se los debo a muchísima gente que me rodea, por supuesto a mi familia y amigos, y los cargos que he tenido también han sido por el amor que algunas personas tienen para conmigo. Esto me ha producido algunas emociones como satisfacción, superación, salud y amistad. Y dentro de todas las ramas estas, yo también quiero viajar, pero yo quiero conocer Asia, la parte enigmática de la Asia, ¿no? Esto me ha enviado mucho a tener un afán de superación, a escuchar y apoyar a mis amigos, a ver crecer y realizarse a mis hijos y nietos. Me interesa mucho el bienestar de las personas que me rodean, no me engancho con muchas cosas y procuro vivir con salud y tranquilidad. Esto es más o menos mi propuesta. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael, maestra Vanessa, maestra Ida. Gracias por compartirnos este árbol. Me ha gustado mucho estas descripciones, porque si observamos nuevamente una característica que tenemos al describir, es que hablamos de nosotros, hablamos generalmente con gratitud, hablamos de nuestras metas, hablamos y agradecemos a las personas que nos han apoyado a construir nuestra persona, a construir nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros hábitos, que nos han permitido alcanzar distintas metas a lo largo de nuestra vida. Y gran parte de la perspectiva que tienen algunos autores en el ámbito de la educación emocional, en el ámbito de educar para el bienestar, es justamente esta perspectiva. El darnos cuenta que en el ser humano hay gratitud y que el ser humano puede construir una vida de bienestar, una vida mucho más positiva. Es decir, lo que buscamos es poder contribuir, poder dar a través de nuestra práctica, poder dar a través de nuestro ejemplo una noción de cómo se puede vivir mejor a nuestros estudiantes. Bajo esta perspectiva de educar para vivir. Y bueno, desde luego, esto tiene muchas implicaciones. Vamos a hablar un poco de estas implicaciones. Porque estas implicaciones, una de ellas principalmente es descubrir día a día, como dice Tal Charles, esos retos. Nos enfrentamos a situaciones muchas veces complejas, muchas veces negativas, pero y a veces
a veces mucho las decisiones que tomamos de cómo sea nuestro estado emocional. Este cerebro emocional que domina al cerebro racional. Como dice uno de nuestros grandes maestros, Rafael Vizquerra, en su libro de Pedagogía de las Emociones, finalmente las emociones pueden dominar la razón, al menos la dominan de manera momentánea. Y entonces tenemos que buscar educar, desde luego, también a nuestras emociones. Bueno, una forma de hacerlo, una forma de poder incentivar, de poder motivar a la persona, es mediante una actividad como la que ahora me permito proponer a ustedes, que llamamos el dibujo de cada semana. ¿Sí? ¿En qué consiste este dibujo de cada semana? Muchas veces hablamos nosotros de metas, hablamos de lo que queremos hacer, pero no siempre nos tomamos el tiempo para reflexionar con lo que nosotros hacemos día a día, con lo que nosotros hemos hecho hacia el pasado. Entonces, esta actividad es una actividad que podemos trabajar con nuestros estudiantes para incentivar, insisto, algunas emociones positivas, para sembrar estas emociones positivas un poco. El que consiste en tomar siete papelitos. Tomar una hoja blanca y dividirla en 7 partes iguales, o una hoja de colores, o 7 segmentos de hoja, donde nosotros le pidamos al alumno dibujar un evento que para él le sea significativo, que para él le sea importante. De hecho, podríamos decir lo siguiente: dibuja un evento que represente el mejor momento de ese día. Es decir, hoy estamos a miércoles. ¿Cuál fue la actividad que más disfruté ayer martes? ¿Cuál fue la actividad que más disfruté el lunes, el domingo, el sábado, el viernes, el jueves? ¿Cuál es esa actividad que cada día de mis 7 días anteriores he podido disfrutar más? Y que hizo, de hecho, que un momento de ese día, o que todo ese día, probablemente, haya sido especial, haya sido un momento de tranquilidad, de bienestar, de alegría, etc. Entonces, vamos a trabajar allá en casa, si están de acuerdo, y vamos a pensar en 7 actividades. Si les gusta dibujar, podemos hacer estos 7 dibujos. Si no les gusta dibujar, si les compromete demasiado, podemos al menos sí pensar la actividad, pero escribirla. Escribirla es muy importante, porque cuando nosotros escribimos, nuestra memoria es un poco más fina y nos ayuda a reflexionar sobre lo que escribimos. Es decir, no simplemente hablamos de una actividad de un día, sino que hablamos de esa actividad que de manera especial fue significativa desde una perspectiva positiva, ¿sí?, ese día, ¿sí? Espero haber logrado hacerme explicar en esta actividad. Maestra Vanessa, ¿sí se entiende? Creo que sí. Sí, perfecto. Maestra Vanessa, ¿cuánto tiempo Una pregunta antes del damos? tiempo. Sí, claro. La lectura dice eventos que hagan generar emociones agradables o desagradables. Sí, en Usted efecto. solamente habla de disfrutar, de a qué actividad disfrutaste más en cada uno de estos días. Sí, ¿Qué es lo que procede? Sí, en efecto, la actividad original, muchas gracias por el comentario, incluye las 2 perspectivas, digamos, ¿sí? Aquello que nos haya sentido muy alegre, aquello que nos haya sentido muy triste. En este caso, en lo particular, la experiencia que yo he tenido con muchos estudiantes, desde educación básica, media superior, hasta la educación superior, ha sido que impacta un poco más cuando hacemos referencia no necesariamente a algo que nos haga sentir alegre, porque a veces
confundimos la idea de la alegría con la risa, por ejemplo. Sentir ese es el efecto, puede ser mucha alegría, a veces puede ser mucha risa, pero a veces puede ser ese abrazo tierno o inclusive nostálgico que nos da nuestra madre o un hermano o una persona que amamos y apreciamos. Entonces, en este sentido, yo les pediría, si son tan amables, que pensáramos en 7 acciones, 7 actividades que nos generen bienestar en términos generales, ¿sí? Es decir, es una adaptación de la actividad. Ok, gracias. Muchas gracias a ustedes. Perdón, maestra Vanessa, entonces, ¿cuánto tiempo damos? Este, como 15 minutos o 10 minutos. 15 minutos, tanto. ¿Podrían Bueno, ser 10 10, maestra? minutos. Sí, 10 minutos. Está Ok, bien. gracias, le agradezco mucho. Muy bien, Bueno. entonces tenemos 10 minutos y están de acuerdo. Adelante, por favor.
¿Ya no se fue aquí o soy yo? No, aquí estamos todavía. Ay, Pero nosotros nada más, sí, no me había dado ya no cuenta. hay, ya no está. Ujú, Se debe tomar un café. Ujú. a lo mejor se salió, lo sacó la plataforma, ¿no? Sí, ya no está. Sí, a lo mejor.
Nos quedan 20 minutos más o menos de clase. No sé si quieran, como lo hemos hecho, pues hablar sobre lo que preparamos, ¿no? Si gustan. Sí, sí, estaría bien. ¿Sí? Si quieren, yo empiezo. Ok. Bueno, yo hice mi semana también de algunas de las actividades que realicé del jueves pasado al miércoles. Y lo que me provocaron algunas acciones que hice, ¿no? El jueves 24, tuve un sentimiento ahí de ira y de enojo porque me robaron un espejo del auto. Y es una de las cosas que más me preocupa, la inseguridad en la Ciudad de México, bueno, y en todo el país, ¿no? Pero por la tarde participé con la Universidad Manuel Fajardo de Cuba, de La Habana, con como ponente, con un tema que se llama la cinesiterapia o la terapia por el movimiento. Entonces, bueno, pues esto me cambió totalmente el día, ¿no? Me dio muchas satisfacciones y alegrías. El viernes yo creo que fue mi mejor día porque tuve una reunión familiar con mis hijos, nietos. Y entonces yo soy reincidente, tengo creo que ya regresó. Una disculpa, al parecer no me di cuenta que la conectividad había fallado y al parecer me había sacado de la llamada. Pero bueno, aquí estamos. De hecho, me di cuenta ahora que hice la pregunta de si ya habían podido terminar la actividad y me di cuenta que nadie había podido contestarme. No sé si estén de acuerdo, si podemos presentar nuestra actividad. Sí, ya está Y ya, presentando. el maestro Rafael estaba presentando. Ah, perdón, disculpen ustedes. Entonces, maestro Rafael, adelante. No interrumpo, yo puedo Sí, ver la doctor, grabación, entonces, ¿dónde iba? Por favor, adelante. perfecto. Entonces, ya el día viernes 25 les digo que fue el mejor día para mí porque me reuní con la familia, con hijos y nietos. Yo soy reincidente, tengo una segunda pareja y entonces la familia ha crecido. Ahora son, en lugar de 2 hijos míos, con los 3 de mi pareja ya son 5 hijos y yo tengo 3 nietos y ella 4, entonces de repente las reuniones se ponen muy emotivas, ¿no? El sábado 26 me fui con amigos y con parejas a ver un partido de fútbol americano. Yo jugué muchos años fútbol americano en el Politécnico y luego en la Escuela de Educación Física, y es una de mis aficiones, ¿no? De mis deportes preferidos. Entonces me pasé también un sábado muy tranquilo, pues estuvo el partido muy reñido, entonces también provocó emociones ahí de angustia y de satisfacción al final porque el equipo al que le voy ganaron, ¿no? El domingo me fui a la marcha, esta marcha icónica que yo creo que va a quedar por muchos años como la marcha más concurrida. También fui a la otra marcha, porque a mí me gusta participar y que no me lo cuenten, ¿no? Ni ver las noticias en la televisión o en los periódicos, sino vivirla directamente. Esta segunda marcha estuvo muy cansada en realidad. El señor presidente caminó cerca de 5 horas para poder llegar al Zócalo, y bueno, suceden muchas cosas en las marchas, ¿no? Se ven desde acarreados hasta compañeros que vienen totalmente convencidos del cambio que necesita el país, ¿no? El lunes igual me fui a caminar al centro a comprar todos los medicamentos que yo utilizo en las pomadas para mis terapias físicas, y me encanta caminar en el centro, ¿no? Ver esos muebles, edificios coloniales, y de repente me meto a una iglesia, la verdad no a rezar, sino a respirar esa atmósfera interna de las iglesias, ¿no? Ya para el martes me fui a comer con mi pareja, comida china, también es muy satisfactorio para mí cambiar un poquito nuestra convivencia diaria y salir, ¿no? Y el día de hoy, pues ya me puse a leer y a preparar la tarea de este diplomado que me gusta mucho, y esperar el contacto con Vanessa y con Aida y por supuesto con el doctor para platicar de todas nuestras experiencias, ¿no? Esto fue el dibujo de mis eventos de esta semana, pero por supuesto el día que
en el que estuve más contento fue en la reunión con familias, hijos y nietos. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Rafael, por compartir. No sé si nos damos cuenta al compartir todos estos momentos positivos, creo que nos damos cuenta de este valor tan importante, justamente el agradecer, el tomar esos aspectos positivos que nos generan bienestar en el día. Ciertamente, esto no siempre resuelve todos los problemas a los que nos enfrentamos, pero estoy seguro que muy seguramente el tomar una actitud positiva ante ellos ayuda de manera significativa. Maestra Aida, ¿le gustaría compartirnos? Adelante, por favor, si es amable. Permítame un segundo. A ver, ya me escuchan. Lo Ya hice como por días de la semana y en retrospectiva. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, ok. El jueves puse puros momentos emotivos que me gustan, que siento gusto al hacer. Y puse, por ejemplo, los jueves, yo hago yoga todos los martes y jueves, entonces uno de los momentos que más me gustan es hacer ese ejercicio ese día, el jueves lo hice. El viernes, un día fui a ver el partido de mi sobrino ACU, ganaron, entonces fueron a la final y va a jugar la final el viernes contra los auténticos Tigres allá en Monterrey. Entonces, me gusta apoyar a la familia, estuve con mi familia, fue muy divertido. El sábado también fui a hacer un poco de ejercicio, fui a ver a mis amigas de Zumba y bailar me encanta porque me gusta, me hace sentir que no sé bailar y puedo hacer el ridículo sin que nadie me critique porque todos hacemos igual. El domingo estar con la familia, estuvimos preparando sushi y pues fue muy divertido estarlo haciendo. El lunes, yo, bueno, ya les había comentado, tengo 2 trabajos, además de dar clases, tengo un trabajo para el Instituto de Antropología y ahí en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio hay un concurso de piñatas y entonces estuvimos haciendo una piñata y decidimos hacer una cabeza de pacal, entonces la verdad es que nadie sabe hacerlo, pero fue divertido estar haciendo eso. El martes pasado, híjole, fue día de la glotonería porque nos las pasamos festejando del cumpleaños de una compañera en la secundaria y a mi jefa en el INA se le ocurrió hacernos de comer, entonces pues fue muy divertido estar compartiendo con los compañeros. Y pues llegamos a hoy y tuve 2 momentos. Ver el partido en la oficina fue tan divertido en la cabina de los polis, cómo se emocionaban. Y bueno, también una noticia padre, hice una reseña de un libro para una revista y me la aceptaron y hoy me mandaron la constancia. Entonces, hasta ahí como mi reporte, Joaquín, de mis momentos de esta semana. Gracias. Muy bien, excelente, maestra. Muchas felicidades, excelente. Muy buenas noticias. Maestra Vanessa, adelante, por favor. Cerramos con usted. Sí, bueno, pues en la semana pasada yo tuve, digamos que algunos agradables y otro desagradable, pero en su mayoría creo que fueron agradables. El martes pasado, pues me dio, bueno, volví a tener una molestia debido a una lumbalgia que padezco y esto fue por saltarme 2 días sin hacer mis ejercicios de fisioterapia. Entonces, pues ya, esa fue la consecuencia. Eh, el día miércoles, ese día fue el cumpleaños de mi sobrino y pues aunque no pude verlo,
bueno, y felicitarlo por su cumpleaños de manera personal. Lo felicité de otra manera, pero pues fue agradable. El día sábado, igual manera fue agradable porque me encontré en una fiesta que me invitaron con personas que hacía mucho tiempo que no veía, entonces platiqué con ellas y pues el hecho de saber que estaban bien y que se encontraban pues mejor de lo que me habían comentado cómo estaban, pues igual me fue muy grato el haber platicado con ellos y verlos. Y el domingo, pues visité a mi mamá y a mi hermana en un negocio que tienen, digamos, un negocio familiar, y pues me puse a platicar con ellas, entonces fue igual agradable el haber compartido esos momentos. Entonces, digamos que esa fue la semana. Sería todo. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Vanessa. Y bueno, deseamos que su salud esté muy bien, tenga mejoría. Eh, muchas gracias por compartirnos. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a seguir platicando un poquito más sobre esta educación emocional. Me gustaría cerrar con esta lámina que nos habla particularmente sobre una de las habilidades emocionales más importantes, que es justamente la convivencia. ¿Sí? Esta convivencia que la entendemos como vivir en compañía de uno, de otros, y que requiere de nosotros esta expresión de sentimientos, de actitudes, de deseos, de opiniones, de derechos. Y que desde luego también requiere de poder resolver problemas, porque a lo largo de nuestra convivencia con las demás personas existen problemas. Y desde luego, la convivencia, una convivencia con una escucha activa, una convivencia donde podamos aprender a expresar lo que sentimos, donde podamos aprender también a respetar lo que sienten las demás personas, a incluir, desde luego, ese sentimiento que tienen las demás personas, nos ayudará a poder establecer relaciones sanas, a poder establecer relaciones con una convivencia sana y pacífica. Bueno, entonces, nos damos cuenta que este término de convivencia, el poder vivir en compañía de otros, de otro, pues requiere no solamente de considerar nuestras propias habilidades emocionales, sino también de considerar las habilidades que tenemos para relacionarnos con los demás. Y a esto es a lo que nosotros vamos a llamarle las habilidades sociales. Esas habilidades sociales que las podemos entender como ese conjunto de conductas que vamos aprendiendo, que va desarrollando la persona en un contexto interpersonal. Y bueno, ahí aparece de manera importante como parte de estas habilidades la comunicación, la empatía, la asertividad, esta escucha activa, el apego, la cooperación, el autocontrol y desde luego la capacidad para solucionar conflictos. Entonces, la escuela cumple con una función social también. La escuela cumple con una función socializadora, de tal manera que estas habilidades sociales se desarrollan también dentro de la escuela. Y claro, el buen desarrollo de estas habilidades, una buena gestión de estas habilidades sociales, va a permitir, va a facilitar, va a mejorar la convivencia de las personas. ¿Cuál es el método?
el reto al que nos enfrentamos en la escuela, a que esta convivencia esté basada en tres aspectos muy importantes que vamos a discutir en nuestra siguiente sesión, que además les invito a leer en el material de plataforma, una lectura muy interesante, que es el poder desarrollar una convivencia en la inclusión, en la equidad y, desde luego, en el respeto a la diversidad. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto terminamos esta parte. Hemos hablado muy poquito, ha sido una pequeña introducción sobre la educación emocional. El centro cuenta, de hecho, con un diplomado en educación, en educación emocional y habilidades socioemocionales. Y bueno, esperamos que haya sido interesante para todos ustedes. Y ahora lo que continúa es que en nuestra siguiente sesión de clase vamos a ver cómo cuando nosotros desarrollamos una buena gestión emocional, cuando desarrollamos una educación emocional, pues esto tiene implicaciones muy positivas para poder desarrollar una buena convivencia, una convivencia que esté basada, como hemos comentado, en el respeto a la diversidad, la inclusión y la equidad. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho su trabajo esta noche. Deseo que tengan un muy, muy buen descanso y nos vemos en 8 días. Gracias. ¿En la plataforma hay alguna lectura para dentro de 8 días? Sí, de hecho, en la semana que corresponde a educación emocional, aparece el link de un cuadernillo que escribimos hace unos 3 o 4 años, que le llamamos justamente Educación Emocional y Habilidades Sociales. Y este cuadernillo incluye 2 partes. Una primera parte que tiene que ver con un análisis un poco más detallado de lo que nosotros hemos visto, porque lo que hemos visto ha sido algo mucho más introductorio, sobre la inteligencia emocional, sobre la educación emocional, sobre el desarrollo de las habilidades sociales. Y en un tercer apartado de este cuadernillo se incluye una sección que habla justamente sobre la inclusión, la equidad y la educación emocional. Y particularmente en nuestra siguiente sesión vamos a analizar esta tercera parte del cuadernillo que aparece el link en plataforma, y que también, si ustedes gustan, podemos con mucho gusto compartir algunos videos que tratan sobre este tópico, que realmente es interesante porque nos permite observar una perspectiva de la educación mucho más contemporánea, pero también mucho más pensada, no solamente en el desarrollo de habilidades intelectuales o de adquisición del conocimiento, sino pensada y desarrollada para el desarrollo de la persona. Entonces, pues bueno, con mucho gusto lo compartimos si gustan en el grupo de WhatsApp el día de mañana, pero les comparto también que les comento que está también en la plataforma. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias maestra Ida, maestra Vanessa, maestro Rafael, muchísimas gracias, que tengan un muy buen descanso y nos vemos en 8 días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches a Bye, todos. Vanessa. Buenas Bye. noches para todos. Igualmente, buenas Bye. noches a todos. Buenas noches. Bye, bye.